Muy bien, mis hermanos, vamos a la palabra de nuestro Dios. La verdad que estoy agradecido por esta porción de las Escrituras. Me ha sido una vez más de gran bendición. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos míos. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios al libro de Génesis, capítulo 35. Amén. Nuestras Biblias, eso es bueno, hermano. No nuestros celulares. Ya todo el día está con celulares. Es bueno traer la palabra de Dios a la casa de nuestro Dios. Amén. Abran sus Biblias, libro de Génesis, capítulo 35, versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a continuar con nuestra serie que se titula, pero Raquel tomó los ídolos. Estamos hablando mucho de este tipo de idolatría, que es encubierta y es la peor de todas. Pero hoy vamos a aprender una lección más con respecto a esto. Vamos al libro de Génesis 35, hermano, versos del 1 al 4. A medida que lo encuentra, le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Génesis 35, versos del 1 hasta el versículo 4. Amén. Tenemos ya esta porción. Génesis 35, versos del 1 al 4. La palabra del Señor dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Hoy vamos a contemplar, hermano mío, una lección más en cuanto a este grave mal de la idolatría en la vida de Raquel y en la vida de su familia. Cuando Raquel toma los ídolos, ya hemos meditado en la procedencia de su idolatría. Fue herencia de su padre. Hemos meditado en la devoción de su idolatría. Cuán terrible fue este mal. Cómo la idolatría condicionó todos los ámbitos de su vida y cambió su manera de adorar al Señor, dándole religión a cambio. Y ahora vamos a considerar, hermano mío, una verdad más, una lección más. La victoria sobre la idolatría, y esta es la lección más importante que veremos durante estos días. Cómo Dios dio victoria sobre este grave mal en la vida de Raquel y de toda su familia. Y el verso 4 dice: así dieron a Jacob, y solamente es nuestro Dios quien puede darnos la victoria. Así. Vamos a intentar muchas formas. Vamos a intentar cambiar el corazón de nuestra familia, quitar el pecado dentro de los hijos que están entre nosotros, pero vamos a fracasar. Si es nuestro solo esfuerzo, vamos a fracasar. Pero Dios dice: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. La victoria sobre la idolatría y la maldad en nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te suplico tu gracia esta noche, esta mañana, recordándote, Padre, y recordando que te necesitamos. No podemos hacer esto sin ti. Conoces el corazón de estos hermanos y sus familias. Los ídolos, Padre, que están dentro de nosotros, sea avaricia, sea codicia, sea vanagloria, sea una pasión desordenada, sea un pensamiento que se revela contra ti, sea nuestra propia familia, Padre, cualquier cosa que quitó la gloria y honra debida a tu nombre. Tú conoces, Señor. No podemos subir a Betel, no podemos edificarte un altar, no podemos, Señor, recibir la bendición de lo alto si vivimos con este terrible mal. Quita de nosotros estos dioses. Enséñanos, Señor, a tener victoria sobre este terrible mal. Cámbianos, Padre. Queremos ser aceptos en el acepto que es Cristo Jesús. Solo su sangre preciosa. En esa sangre hay poder. Bendícenos. En el nombre de Cristo. Amén.
Hermano, por favor, ocupe su lugar. No pretendo repasar todo lo que ya hemos alcanzado hasta este día, porque sería una carrera que nos tomaría varias horas repredicar todo, pero solamente recordar ciertas circunstancias, hermano mío, que hemos estado meditando. Si meditamos en el libro de Génesis capítulo 35, está sucediendo algo en la vida de Jacob. No son momentos nada agradables para Jacob, es más, son momentos de gran turbación y aflicción. Ya pasaron 10 años desde que Jacob salió de la casa de su suegro llamado Labán y está rumbo a la peregrinación a la cual Dios le llamó. Dios le dijo, vuelve a tu casa, vuelve a tu tierra, pero primero tienes que pasar por Betel. Betel es un lugar especial para Jacob. Cuando él estaba huyendo de Esaú, su hermano, y camino hacia la casa de Labán, Dios se le apareció en cierto lugar y miró los ángeles y miró esa puerta al cielo, y allí Dios le hizo una promesa. Él hizo una promesa a Dios: Señor, si tú me vuelves con bien, yo vendré aquí y te edificaré un lugar. Y llamó ese lugar Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Es la figura de la presencia de su Dios. Él conoció a ese Dios real en su vida y le hizo un voto y le hizo una promesa. Ahora Jacob está volviendo, pero ya han pasado 10 años que salió de la casa de su padre. 10 años desde que Raquel tomó los ídolos de su padre. 10 años, y Jacob aún no ha podido llegar a Betel, aún no ha cumplido su promesa, aún no está en la casa de Dios y puerta del cielo. Más bien está en una terrible circunstancia. Su corazón está lleno de temor. Si en este instante viéramos a Jacob, está temblando, está temeroso, está en silencio. Está buscando una manera de solucionar los problemas, pero no puede. La ansiedad en su corazón es más grande que la paz. Y tiene problemas con su familia. Está enojado con sus hijos. Está reclamando a sus hijos el crimen que acaban de cometer. Y ahora se está mirando a sí mismo y no sabe qué hacer. Está batallando con él mismo también. Y parece que el final le ha llegado. Él está esperando con tanto temor solamente la llegada de sus enemigos para que le den la estocada final. Él ya no ve esperanza para su familia. Él ya no ve un futuro más para su familia. Ya quedaron atrás las promesas del Señor. Ya se quedó atrás el deseo de subir a Betel. Ahora solamente teme por su familia. Y él se ha animado a asegurar que va a morir pronto él y los suyos. Y está hablando: ay de mí, ay de mí, ay de mí. Contra mí vendrán todos. ¿Qué va a ser de mí? Si ves a Jacob, él se siente como si estuviera aquí al filo del abismo. Y un paso más caerá a las profundidades. ¿Y qué sucedió para que Jacob llegue a vivir así? El versículo 30 va a describir claramente cómo está Jacob. Su turbación, su preocupación, su temor, su pronóstico, la afirmación que él va a perecer y el conflicto que está en su hogar. No hay paz en la familia de Jacob. Hermano, 10 años manteniendo estos ídolos, Raquel ha afectado seriamente a su familia. No solamente va a saber que ella va a tener sus dioses ajenos, sino que cada uno de los que formaba parte de la familia de Jacob va a tener sus dioses ajenos. Y Jacob va a ver eso. Y va a consentir todo esto por 10 años. Entre 8 a 10 años. Mi hermano, una cosa es vivir en rebeldía un día, pero imagínate vivir 10 años así, tratando de servir a Dios y a nuestros dioses, tratando de adorar a Dios a nuestra manera, como hemos visto recién. 10 años. Y el peregrinar de esta familia a lo largo de los 10 años los llevó por varias circunstancias. Primero vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 32, mientras están saliendo y ya finalmente salen de buena forma, juntamente con Labán, hacen un acuerdo, Dios le da gracia, entonces Jacob es librado de su suegro. Primero tenía la amenaza de su suegro y todo lo que él iba a hacer, porque estaba llevando a sus hijas y todo lo que él tenía. Y ahora en Génesis 32, Jacob tiene otra lucha. Él sabe que va a enfrentar pronto a su hermano Esaú y él necesita la bendición de lo alto para hacerlo. Así que está con gran temor y se encuentra
con el Señor y lucha con Él. Y desde ese instante Dios cambia su nombre de Jacob, el que toma por el calcañar, el engañador, lo cambia a Israel. Y de pronto vemos a un hombre diferente. Dios ganó allí, Dios se ganó un siervo para sí. Y ahora el hombre camina apoyado en un bordón o un bastón, en referencia de que Dios es el que va conmigo. A pesar de todo, Dios es el que va conmigo. Y el libro de Génesis capítulo 33 enfrenta su más grande temor a Esaú. La última vez que recordaba a Esaú, Esaú estaba con unos ojos llenos de odio y él había prometido: te voy a matar, ni bien pueda, te voy a matar. Así que Jacob finalmente se encontró con Esaú y Dios arregló todo. Dios dio gracia de tal forma que una vez más salvó la vida de Jacob y la vida de su familia. Y Jacob llegó claramente a Siquem y llegó en paz y llegó con la compañía de Esaú. Ahora está en Siquem y en Génesis 34 Jacob va a enfrentar otro grave mal. Hay otro problema que Jacob tiene que enfrentar y algo terrible sucede en Siquem. La hija de Jacob, Dina, como todas las niñas, un día dijo: voy a ver cómo son las hijas de este país. En otras palabras, está diciendo: quiero saber qué sucede, cómo se visten, quiero formar parte de ellas. Estoy cansado de estar encerrado en la casa de mi padre. Y el día que salió fue un día trágico. Cada vez que estamos en la dirección incorrecta, en el propósito incorrecto, bajo las obras incorrectas y con toda nuestra voluntad incorrecta, influenciado por nuestro vano consejo, las cosas siempre salen mal. De pronto se encontró con un joven, el príncipe de ese pueblo que se llamaba Siquem, que puso sus ojos en ella y la deshonró. La palabra de Dios dice: la deshonró, la tomó y la deshonró. Ella volvió a casa en vergüenza. Y sus hermanos se enojaron. Todos dijeron algo, menos Jacob. Jacob está ahí calladito, viendo todo lo que ha pasado con su hija. Él no está diciendo nada. Él no quiere tener problemas. Y sus hermanos van a tomar la venganza. Van a invitar, va a llegar Siquem. Y ahí está la palabra de Dios, dice: y Siquem se enamoró. Ese sí es una buena definición de enamoramiento. En la Biblia hay noviazgo y hay matrimonio. Esto de enamoramiento solo es una excusa para tener los privilegios del matrimonio y no pagar por ellos, no tener la responsabilidad. Y estamos predicando duramente a los jóvenes los sábados a madurarse en el Señor. Si tú no estás en el plan de casarte con una niña, ¿qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? Hay un tiempo para eso y se llama cuando eres un hombre, no un niño. Y un hombre toma las responsabilidades, deja a su padre, a su madre y se va a unir a su mujer. Mientras no puedes hacer eso, no hay madurez material, moral, emocional, espiritual. Entonces no es el tiempo. Madúrate. Entonces esto es lo que pasó. Siquem hizo esto, vino, pidió la mano. Los hermanos actuaron: sí, te vamos a dar la mano, pero tienen que circuncidarse para que formen parte de nosotros. Siquem volvió con su padre y toda su familia se circuncidaron y aprovecharon el dolor. Simeón y otro hermano hijo de Jacob, Leví, y todos mataron a todos con filo de espada. No quedó ni uno de ellos vivo. Y Jacob, al enterarse de todo eso, ahora sí Jacob habla, tan calladito que estaba frente a la maldad que sucedía delante de sus ojos y permitía todo tipo de maldad en su vida y en la vida de su familia. ¿Qué hacía Dina saliendo de su casa? ¿Qué hacía? Y sus hijos se rebelaron contra Jacob porque vieron a un padre indiferente. Debería Jacob haber puesto el orden en su casa. Y dijo: hijos, así no, así vamos a enfrentar esto. Esto es porque estamos mal, porque nuestros ídolos están con nosotros. Estamos mal porque hemos seguido nuestro vano consejo, porque hemos hecho lo que hemos querido, tratando de agradar a Dios y a nuestra codicia, a nuestra avaricia, a nuestra vanagloria, a nuestra maldad, a nuestra carnalidad. Nunca Dios va a bendecir esto. Pero Jacob no dijo nada, mientras miraba todo tipo de maldad en la vida de su familia, de su hija. Jacob está mal en todas las áreas, como padre, como esposo, como hijo de Dios. Jacob está mal, en todo lado le está yendo mal y sigue indiferente ante ello, y su única reacción es ante la amenaza de muerte, porque Jacob piensa en su corazón. En el versículo 30, entonces dijo Jacob, verso 30, capítulo 34: a Simeón y a Leví: me habéis hecho o me habéis turbado con hacerme abominable. No está quejándose por lo que pasó con su hija.
sino por lo que va a venir. Él tiene miedo, dice, a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Ahora Jacob llegó lo más bajo que un varón de familia puede llegar, a vivir lleno de temor. Aunque hubiese pasado con lo de Dina, él hubiera estado tranquilo, porque si no habría esta amenaza de muerte que él piensa, él no hubiese reaccionado por 10 años, así. Esta mañana hay padres de familia, hay varones de su hogar, que quizás tienen la misma actitud y han llegado al mismo cuadro de Jacob por muchos años. Han fracasado como esposos, han fracasado como padres y han fracasado como varones de Dios delante de los demás. Hay pleitos y contienda en sus hogares. Y el varón que debería cuidar y labrar el huerto y cercarlo, ha permitido todo tipo de maldad delante de sus ojos, todo tipo de vileza en la vida de sus hijos. Y no ha hecho nada por miedo. ¿Qué ha de hacer Jacob? Ve a dónde ha conducido la idolatría que empezó con Raquel y se extendió a todos. Hemos visto en las lecciones anteriores, cuando la Biblia dijo, pero tomó Raquel los ídolos de su padre, en el libro de Génesis, en el capítulo 31, en el versículo 32, vimos cómo Raquel tomó los ídolos de su padre, perdón, el verso 34. Y a partir de ahí pudimos ver el terrible mal. Dios abomina la idolatría. Y la idolatría de Raquel era la peor de todas, porque tomó los terafines, tomó esas estatuillas pequeñas de 2 a 3 centímetros y las escondió debajo de la alabarda. Pero esa es la peor de las idolatrías, y vimos cómo Dios aborrece eso y va a castigar ese asunto. Vimos de dónde vino eso, vino de su padre. Tal era Raquel, igual era su padre. Labán era idólatra, Raquel llegó a ser idólatra. Ella llevó todos los ídolos de su padre, su superstición, su avaricia, su codicia, su vanagloria de la vida. Su propia familia se convirtió en un ídolo. Eso lo adoptó Raquel. Su padre le enseñó ese camino de tratar de servir a Dios y al mismo tiempo a los dioses de este mundo. Luego hemos visto en ese peregrinaje de Raquel y su familia, ella cómo fue afectada por estos ídolos. Su devoción a sus ídolos cambió todo. En todos los ámbitos de su vida afectó, hizo a Raquel una mujer de doble moral. Una relación externa tenía con su esposo, pero internamente ella ocultaba su mal. Afectó a su familia en su matrimonio, afectó a la relación con sus hijos, trajo perjuicio a su congregación, hacia su propia vida. Y también hemos visto hace poco hacia su adoración. Cambió el objeto de su adoración, ya no es a Dios nomás, es Dios más los ídolos. Cambió su manera de adorar. Vamos a adorar a Dios a nuestra manera, haciendo una mezcla de la adoración a sus ídolos y su religión hacia ellos y hacia Dios, como muchos se han acostumbrado a adorar y servir a Dios, y finalmente Dios no va a aceptar todo ello. Y hemos visto todo ese desenlace, todos estos capítulos, y llega a esta triste realidad en la vida de Jacob. Todos están sumergidos en el temor, todos están sumergidos en la desesperación. Los maldades les han alcanzado, y Jacob, como jefe de familia, al no corregir este problema desde el principio en la vida de su más amada esposa, que se llama Raquel, ahora está viviendo así. ¿Qué ha de hacer Jacob? Note la palabra de Dios, libro de Génesis capítulo 35. La Biblia dice: entonces dijo Dios a Jacob. Mi amado hermano, aquí está nuestra tercera lección. ¿Cómo podemos tener victoria sobre los ídolos? ¿Cómo podemos levantarnos después de la desgracia a la que nuestras familias han llegado? Porque cada uno hizo lo que bien le parecía. ¿Cómo vamos nosotros ahora a levantar a los que han caído en gran desgracia? ¿Cómo ha de levantarse Dina después de esa deshonra? ¿Cómo ha de conducirse Simeón y Leví después de convertirse en criminales? Esos pecados están en la familia de Jacob.
¿Cómo se va a levantar el hombre lleno de temor y en angustia? ¿Cómo ha de volver a los propósitos del Señor? ¿Cómo puede llegar otra vez a Betel y dar gracias al Señor después de estos 10 largos años de gran dolor y angustia que han vivido en Siquem? Hubiese sido bueno no pasar por Siquem o no quedarse mucho tiempo allí, pero se quedaron allí. El plan era ir a Betel. El plan no era quedarse a morar en Siquem. Allí se llegó, se levantó un altar. Se dio gracias a Dios, porque ahí llamó a Jacob a Dios Eloi, el Dios que está conmigo. Y luego tenía que subir a Betel, pero se quedó allí, en Siquem. Allí no era el lugar, era ir a Betel. Era para subir a la casa de nuestro Dios y era el lugar para invocar su nombre. Allí debería ir. Sube a Betel. También es figura de la iglesia. Sube a Betel, a la casa de nuestro Dios. Pero ¿cómo ahora puede suceder algo para que levante nuevamente a Jacob y su familia? Mi amado hermano, el Dios que nosotros servimos en esta iglesia, el Dios que nosotros invocamos esta mañana, es el Dios de la Biblia. Y nuestro Dios es un Dios que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese Hijo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y todos los que hemos creído en Él, sabemos que Él ha vencido a la muerte. Él ha vencido al pecado. Él ha vencido a Satanás. Él ha vencido al mundo. Y cuando resucitó nos dio vida juntamente con Él. Y el que se sienta a la diestra del Padre, un Dios santo, poderoso, glorioso, intercesor por nosotros, es un Dios que ha llamado a todos a vivir en ese mismo camino, en victoria en Cristo. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 8 que somos más que vencedores. Tenemos un Dios que ya venció. Tenemos un Salvador. A diferencia de muchos religiosos que no necesitan salvación, tenemos un Salvador. Se llama Cristo Jesús y Él ya nos ha dado la victoria. Es más, lo que estamos tratando de ver es justamente eso. Dios quiere llevarnos a ese estilo de vida, a esa tierra que fluye leche y miel, a ese huerto del que tanto hemos predicado, en una vida en victoria en Cristo, donde haya victoria sobre el pecado. Solo Dios puede romper las cadenas del pecado. Donde hay un matrimonio que vive en paz, no en pleitos y contiendas. Donde haya unos hijos que crecen en obediencia y respeto a sus padres y apartados de todo tipo de inmundicia. En Cristo Jesús sí es posible. Donde hay una pareja que se ama y se une en el Señor y ambos pueden estar desnudos y no haya vergüenza, porque la vergüenza es el pecado. Es una consecuencia de la maldad. Sí es posible vivir, y ese es el testimonio y el mensaje más fuerte que un cristiano puede predicar. Su vida transformada predica más que muchas palabras. Somos cartas abiertas del Evangelio. Tenemos un Dios que es victorioso. Pero ¿qué pasa con Jacob? Y Dios no va a dejar a su hijo Jacob y a su familia en la miseria. Una vez más, en su gracia y en su soberanía, va a levantarlos. Han sido golpeados duramente por sus maldades. Han sido golpeados por la idolatría de su familia. Ahora Dios, en su gracia, va a buscar levantarlos. Y la palabra de Dios empieza diciendo: dijo Dios a Jacob. Todo va a cambiar en la vida de Jacob gracias a Dios. Dijo Dios a Jacob: la victoria de los dioses ajenos que están en nuestras familias solamente es una obra de Dios. Nunca ustedes tendrán victoria. Sus hijos no abandonarán sus pasiones desordenadas. Sus hijos no abandonarán su rebeldía hasta que Dios obre en ellos para bien. Ese esposo suyo nunca va a cambiar. Aunque le metas a programas de rehabilitación, aunque le implores, aunque le ruegues, aunque lo golpeen, no va a cambiar si es que Dios no le cambia. Si Dios no le da el poder. Porque, hermano mío, la condición del hombre natural es esa: está muerto en delitos y pecados. No hay obra humana para levantar un muerto. Está muerto, sentenciado al infierno y encadenado con unos eslabones gruesos, imposibles de romper. Y no está en su fuerza, no está en su capacidad o estrategia.
tampoco está en su motivación. Las iglesias de hoy solo son motivadores. Pero ¿de qué sirve ciertas motivaciones que duran un tiempo si no tienen el poder para levantarse de esa penosa condición? ¿Qué necesita Jacob? La obra de Dios. ¿Qué necesita Jacob? El poder de Dios. ¿Qué necesita Jacob? El brazo fuerte del Señor para que lo levante. Él ya no puede, él llegó hasta el final. Solamente está esperando la muerte. Hay pecado en su familia, hay fornicaciones, hay rebeldía, hay violencia. Y ahora su familia está en peligro. Y él quiere salvar a los suyos. Desde el principio estuvo buscando salvar a su familia. Desde Labán, de las manos de su suegro, de las manos de Esaú. Y ahora de las manos de los moradores de Canaán. ¿Qué has de hacer, Jacob? Y gracias a Dios por la respuesta. Él tuvo que entender, sin mi Dios, esto va a ser imposible. Necesito la intervención de Dios. ¿Y cómo obra Dios, hermano mío, para limpiarnos de nuestra terrible maldad? ¿Cómo obra Dios para quitar la idolatría de nuestras vidas? Y a lo largo del libro de Génesis capítulo 35 hay dos grandes fases que podemos contemplar en la obra de nuestro Dios para dar victoria a la familia de Jacob. No solamente librarnos de la idolatría, sino que también librarlos de las circunstancias que lo amenazan, de la muerte que podía suceder alrededor de ellos, porque sí, los de Canaán están furiosos, van a matar, y hay la determinación. Por eso Jacob está en eso. Ellos van a matar. Hemos matado a toda una familia de ellos, ahora ellos nos van a matar a todos. Y Dios le va a dar victoria sobre esto también. No solo sobre la idolatría, sino también sobre el peligro de muerte. Pero también, hermano mío, les va a permitir llegar a Betel como debe hacerse. Porque note el versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. No más va a estar en poder de ellos. Dios va a dar el poder para que estos puedan despojarse de estos. Los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Los enterró para siempre. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Se despojaron. Mi amado hermano, qué victoria perfecta, qué victoria plena, para que ahora sí puedan subir a Betel, así. Qué testimonio tiene Jacob para que estos días llegue a nosotros. Y mirando a su esposa Raquel, así Dios dio victoria sobre Raquel, mi esposa, que tomó los ídolos y ahora se está despojando de ellos. Estos ídolos que se fueron de lugar en lugar, de corazón en corazón, y toda mi familia ocultaba estos males. Y ahora puedo ver que desde mi esposa hasta el último, todos tenían sus ídolos escondidos. Y Dios dijo, así quitó. Y Jacob se para para nosotros y nos dice, yo tengo ese testimonio. Yo viví en turbación, yo viví en angustia, yo viví en miedo, pagando las consecuencias de mi maldad. Mi familia llegó a abrigar solamente religión. Adoraban a su trabajo, a su estudio y a Dios. Adoraban sus pasiones, pero a Dios. Adoraban a sí mismos, su ídolo más grande era su orgullo y a Dios. Y no podíamos vivir así. Pero doy testimonio que Dios me salvó. Dios salvó a mi esposa. Dios salvó a mis hijos. Puedo decir que la victoria está en nuestro Dios. Mi amado hermano, ¿habrá alguno de nosotros que pueda obtener ese testimonio? Que no solamente Dios lo salve de la idolatría, de los peligros que enfrentó por causa de ello, el gran temor. No solo que le permita subir a Betel, sino que le dé el testimonio de poder hablar a otros la realidad de un Dios que dio victoria, que rompió las cadenas del pecado, que cambió los corazones, que transformó las mentes, que produjo arrepentimiento, que dio perdón y que trajo así nuevamente a toda su familia hacia sí, subiéndolos a Betel. ¿Cuántos podrían dar ese testimonio de lo que Dios hizo? Un Dios real. La historia de Jacob es la historia de un hombre que aprendió no solo a fortalecerse en el Señor, sino a conocer a su Dios. En cada lugar donde él estuvo y Dios fue con él propicio, levantó siempre un altar y de alguna forma nombró ciertos altares, ciertos lugares en función a ello. Por ejemplo, Betel tiene un nombre especial porque es la casa del Señor.
Él es la palabra Dios y Bet es la palabra casa. Esta es la casa de Dios. Allí yo quiero morar con el Señor. Estuvo en Peniel, donde él pudo luchar con el Señor y venció. Para él tiene un Dios que bendice en ese lugar. Es un Dios que bendice, pero es mi Dios que a mí me ha bendecido. Mi amado hermano, ¿es ese Dios real en nuestra vida? ¿Cómo podemos tener esta victoria? Y hay dos grandes obras del Señor. Hay dos grandes fases que el Señor va a separar o a poner delante el corazón de Jacob para obrar así. Y si Dios me da la gracia, hoy solamente quiero predicarte la primera de ellas. Si hay alguno de nosotros en la misma penosa condición de Jacob, ¿qué he de hacer? Ya fracasé en todo. ¿Cómo tengo victoria sobre este pecado que se enseñorea de mí? Vamos a ver la intervención de nuestro Dios. Libro de Génesis capítulo 35, hermano, otra vez el versículo 1. La palabra de Dios dice, dijo Dios a Jacob. En la primera fase, ¿qué podemos ver aquí? Dijo Dios a Jacob. Dijo, hermano mío, Dios en su gracia no nos ha dejado a nuestra vana manera de ser, pensar, de arreglar nuestras cosas. No nos ha dejado perecer como nosotros merecíamos por desobedientes y rebeldes al Señor y por hacernos abominables ante tomar a Él su nombre y tomar a nuestros dioses. En su gracia nos muestra el antídoto, nos muestra el remedio eficaz que proviene de Él para tener victoria sobre estos terribles males. Y la palabra de Dios dice, dijo a Dios. ¿Y cuál es ese antídoto? ¿Cuál es ese remedio? ¿Qué es lo que con urgencia necesita usted? Es la palabra de nuestro Dios. Dijo Dios. La palabra de Dios es poderosa para producir limpieza en nuestras vidas. La palabra de Dios es poderosa para cambiar los corazones más endurecidos y romperlos y poner un corazón de carne. La palabra de Dios es poderosa para levantar al más grande de los caídos. La palabra de Dios es poderosa para sostenernos en nuestros días más angustiantes. La palabra de Dios es aquella que ha de exhortarnos, instruirnos, corregirnos, moldearnos, mostrarnos el plan de nuestro Dios. Es la palabra de nuestro Dios. Pero hermano, si noten esta primera fase, dijo Dios a Jacob. Esta primera fase es la obra de la palabra de Dios en la vida de Jacob. Si Dios va a querer arreglar todo el problema que está suscitando en la familia de Jacob, tiene que empezar por la cabeza de este hogar, y es Jacob. Así empieza todo, hermano mío. En la vida de Jacob, él viene y da testimonio. Cuando estábamos en la misma miseria, llegó la palabra del Señor, pero primero llegó a mí. Así obra Dios. Primero ha de obrar por Jacob. Primero ha de obrar por el corazón de alguno de los varones de su casa en esta mañana. Así. Pero ¿qué llegó a Jacob? Llegó la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob. Mire lo que dice el Salmo 119, verso 9. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Juan 15, 3. Cristo dijo así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Efesios 5, verso 26. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Una porción más, Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo que necesita la familia en primer lugar? Que está en el fracaso. ¿Qué es lo que necesita Raquel? Aunque no se le mencione aquí, está viendo todo lo que está aconteciendo y ella sigue escondiendo esos ídolos bajo esa alabarda. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Que la palabra de Dios llegue a Jacob de su hogar.
En primer lugar, por eso, hermano mío, el trabajo de los varones de casa es sumamente importante. Quieran o no quieran, ustedes están mostrando un mensaje a su familia, o sea bíblico o sea malo. Ustedes están predicando algo y son los responsables. Sí, aunque Raquel tomó los ídolos, pero Dios va a pedir cuentas con Jacob. Si su hogar va bien, gloria a Dios, el varón está haciendo un buen trabajo. Pero si su hogar va mal, aunque eches la culpa a tu esposa, a tus hijos o cualquier otro tercero que esté influenciando en tu hogar, la responsabilidad delante del Señor de dar cuentas sobre tu familia está delante del varón. En el libro de Génesis 3, cuando Adán y su familia se metieron en gran maldad y pecaron y se escondieron bajo la sombra de los árboles, Dios llamó a Adán y dijo: ¿dónde estás tú? Hermano mío, es el mismo mensaje para cada uno de los varones de esta iglesia. ¿Dónde estás tú? ¿Qué has enseñado? ¿Qué has permitido? ¿Por qué tu familia llega a vivir así? Es tu responsabilidad, varón, delante de Dios, y deberías temblar. Porque no vas a dar cuenta al pastor, no vas a dar cuenta a los hermanos, estás dando cuenta al Dios vivo que te puso delante de esa familia. ¿Por qué están viviendo en pleitos y contiendas? Es tu responsabilidad, da cuentas. ¿Por qué hay pecado en tu hogar? Es tu responsabilidad, da cuentas. ¿Por qué viven en la miseria? ¿Por qué hay turbación? ¿Por qué hay miedo? Da cuentas. ¿Por qué tus hijos han aprendido lo malo? Da cuentas. ¿Por qué permitiste que ellos abriguen sus propias pasiones? Da cuentas. ¿Por qué permitiste que vayan tras su codicia, su avaricia? ¿Por qué permitiste su rebeldía ante tus ojos? ¿Por qué? ¿Por qué has callado por mucho tiempo y no te has levantado en el nombre del Señor y has puesto las cosas como Dios dice? ¿Por qué no dijiste como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Dios? ¿Por qué? Oh, hermano mío, ¿cuántos de ustedes han hecho más mal que bien a su familia? Jacob, es tiempo de entender esta verdad. Si ha de haber un cambio en tu hogar, primero Dios tendrá que cambiar a Jacob, el jefe de la familia. Primero Dios tendrá que hacer de Jacob el varón que él debe ser. Bíblico. Tanta necesidad de varones hay en este mundo. Necesitan estas mujeres varones bíblicos, con el carácter del Señor, diciendo no al pecado y buscando la bendición de lo alto, maduros en las áreas que Dios espera. Hace falta varones. Jacob tenía que ser el varón que Dios esperaba. Y para eso tenía que venir la palabra de Dios a él. No es el varón porque grita más. No es el varón porque pega a otro. Ojalá que ninguno de ustedes esté golpeando a su mujer. Serías un cobarde. ¿Quién te crees para golpear a tu esposa? Es un cobarde. Delante de los ojos de Dios es algo tan abominable. Debes tratarla como el vaso más frágil. Jacob debe ser el varón que debe ser. Jacob debe ser el esposo que debe ser. Y Jacob debe ser el padre que debe ser delante del Señor. Si quiere haber algún cambio en su familia, ojalá empiece por el que está delante de esa familia. Porque por culpa de él fracasaron. Mi amado hermano, aunque Raquel tomó los ídolos, Jacob lo permitió en su hogar. No lo sacó a tiempo. Y por ello 10 años, 10 largos años vivieron perdidos, estancados. No creció más la familia en el Señor. Ya no llegaban a Betel, sino quedaron así. Sus hijos e hijas en Siquem. También es figura de este mundo. Así que mi amado hermano, Jacob está aprendiendo
que si va a pasar algo en la vida de su familia, empieza por él. Y la primera fase para tener victoria sobre la idolatría y todo lo que hemos hablado, que ha acontecido en gran desgracia Jacob, tiene que empezar por la obra de la palabra de Dios en Jacob. Dijo Dios a Jacob. Mi amado hermano, medite en esto. Mire cómo obró la palabra de Dios a Jacob. El antídoto es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, doy gracias a Dios por la escuela dominical que tiene esta iglesia. Pero si alguno piensa que es la responsabilidad de los profesores y del pastor instruir a sus hijos en la palabra de Dios, ha fracasado como padre. Porque no es nuestra responsabilidad. Nosotros predicamos porque Dios nos manda a predicar. Gracias a Dios por la disposición, pero la responsabilidad es de usted. En el versículo 2 dice, entonces dijo Jacob a su familia. Dijo Jacob a su familia. Su trabajo es ser el pastor de su familia. Su trabajo es enseñar la palabra de Dios a su familia. Su trabajo es plantar el árbol de la vida, que es la palabra de Dios, tomar del fruto y darle de comer a su familia. Si no está proveyendo lo espiritual y la vida a su familia, por eso es el fracaso. Es su culpa. Ha provisto lo material y se olvidó lo más importante, la palabra de Dios. Dijo, así dice Dios. Pero ¿qué va a compartir usted si su vida es una desgracia también? ¿Qué va a enseñar a sus hijos si usted no es un buen estudiante de la palabra de Dios? Si no medita en la palabra de Dios, si no tiene tiempo para todo, de hablar de todo, discutir de todo, pero no busca la vida. El antídoto es la palabra de Dios en nuestro hogar. El antídoto es que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es Cristo y Cristo es la palabra de Dios. Ellos son la verdad. Jesús es la verdad. Su palabra es la verdad. ¿Qué necesita tu familia? La verdad. ¿Qué necesita tu familia? La luz. ¿Qué necesita la familia? Instrucción. ¿Qué necesita la familia? Corrección. ¿Qué necesita tu familia? Ser redarguidos, que sus argumentos caigan por la palabra de Dios. ¿Qué necesita tu familia? Que se levante en el poder de la palabra de Dios y mire a Cristo y sea salvo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es lo que necesita la familia. Jacob tiene que aprender a vivir así. Y mire cómo obró la palabra de Dios en Jacob. Hermano, estamos hablando solo de un pequeño mensaje. No solo un momento de reflexión. No un tiempo de catarsis emocional. No. De veras, Dios obró en Jacob. ¿Quién va a levantarlo de su miseria? Solo Dios. ¿Quién va a permitir que llegue bien a Betel? Solo Dios. Y mire cómo obró la palabra de Dios en Jacob. En primer lugar, dijo Dios a Jacob, verso 35. Llegó oportunamente la palabra de Dios. Cuanto más lo necesitaba, llegó. Antes que Jacob se mate, antes que Jacob termine derrumbándose en la miseria y empiece a maldecir a su Dios, llegó la palabra de Dios. Antes que vengan los enemigos y destruyan a Jacob, llegó la palabra de Dios. Antes que empiece un conflicto interno en su casa entre él y sus hijos por tal crimen que hicieron, llegó la palabra de Dios. Antes que Dina cometa locuras en su deshonra, llegó la palabra de Dios. Está enfrentando serios problemas, hermano. La hija de Jacob ha sido deshonrada. Sus hijos se han convertido en criminales. Y la gente va a tomar venganza. Pero llegó la palabra de Dios. La palabra de Dios es oportuna. Siempre ha llegado a su tiempo. Dios en su misericordia dijo Dios a Jacob. Cuando éste está turbado, cuando se hizo abominable ante los hombres de ese lugar, cuando está en conflicto con sus hijos, cuando la deshonra está en su hogar y los ídolos aún permanecen cubiertos bajo los enseres de los que están en su casa, llegó la palabra de Dios. Y no ha sido la primera vez. En Génesis 28, al versículo 13, cuando él está escapando de su hermano Esaú con temor y no sabe qué hacer, vino la palabra de Dios en versículo 13 hasta el versículo 15. Y básicamente Dios diciendo, yo soy Jehová. Y diciendo, yo estoy contigo.
Y en Génesis 31, cuando estaba sufriendo en la casa de su suegro, antes que aconteciese aún más un mal más grave, vino la palabra de Dios. El versículo 13: yo soy el Dios de Betel, donde te ungiste. Y el mensaje es: vuélvete. En Génesis 31, en el versículo 42, cuando Jacob va a estar enfrentando una vez más a todo lo que va a acontecer, vino la palabra del Señor, recordando lo que Dios le había prometido. Y en Génesis 32, otra vez antes de enfrentar a Esaú, vino la palabra de Dios. Y ahora en Génesis 35 vino la palabra de Dios. Cuán oportuna es la palabra de Dios, hermano. Así obra. No solamente la palabra de Dios fue oportuna, sino medita en Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob, la palabra de Dios también fue personal. Hermano, aunque tenga las promesas del Señor de las que hemos cantado ahora, ¿de qué servirá si no se hacen nuestras promesas? ¿De qué servirá el mensaje de la palabra de Dios si no es para nosotros? Por eso, hermano, invitamos a todo varón: vuelva al Señor, vaya a la palabra de Dios, que sea personal, que el mensaje sea para usted. No vino la palabra de Dios a todos de su familia. Primero llegó a Jacob. Este tomó el mensaje y dijo: este mensaje es para mí. Hermano, nunca usted ha de cambiar, nunca usted tendrá la bendición de lo alto si es que Dios no permite que su corazón reciba el mensaje de manera directa. Hasta que no diga: este mensaje es para mí. No, yo estoy bien, no necesito de esto. No, este mensaje es para mí. Esta promesa es para mí. Esta reprensión es para mí. Todos los varones de Dios aprendieron a vivir así, cuando la palabra de Dios fue personal. Ezequiel 31: vino a mí palabra de Jehová. La palabra de Dios llegó oportunamente. La palabra de Dios llegó personalmente. Pero la palabra de Dios también llegó claramente. Note el versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. La palabra de Dios vino como ese poderoso rayo de luz que quebrantó las tinieblas más densas en las que se había sumergido este varón llamado Jacob. Porque Dios le mostró qué hacer. Porque Dios le mostró su voluntad, porque Dios le dijo por dónde ha de ir. Oh, hermano mío, ese es el trabajo que usted debe procurar, que la palabra de Dios sobre en su vida, de tal forma que sea oportuna y llegue su tiempo, de tal manera que sea para usted lo que Dios a mí me ha dicho, y voy a vivir confiando en esa promesa. De tal manera que haya luz en su vida, que Jacob no sabía qué hacer. Jacob está esperando la muerte. La idolatría ha acabado con toda su familia, pero ahora Dios le da luz. En el libro de Hechos, capítulo 16, a lo largo del capítulo ves la historia del apóstol Pablo predicando en la ciudad de Filipos, y por ello lo encarcelaron, y ahora está siendo custodiado él y los que le acompañaban por el carcelero, un hombre cruel que los puso en la cárcel de más adentro. Aunque Pablo estaba en las tinieblas, el que estaba en las profundas tinieblas, el carcelero, Dios permitió un terremoto mientras estos cantaban y oraban al Señor, y se abrieron todas las puertas de manera milagrosa. Y este carcelero despertó y pensó que todos se habían escapado, y tomó su espada y se iba a matar. Y de pronto escuchó el mensaje desde la profundidad, el rayo de luz que abrió todo tipo o despejó todo tipo de tinieblas, y le dijo: no te hagas ningún mal. Y la Biblia dice entonces, él pidiendo luz, no solamente tomando la antorcha e ir hacia la presencia de estos varones, no, está buscando también la luz. ¿Hay esperanza para mí? ¿Qué debo hacer? Así pidió luz. Y Hechos 16:31 responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luz. Todo empieza cuando el hombre en hogar tiene luz. Cuando finalmente se da cuenta, estamos mal, no podemos seguir viviendo así. Esto es lo que hay que hacer. Hijo, esto es como debes de vivir. Lamento por padres que aconsejan a sus hijos en sus tinieblas. Le han enseñado a poner su esperanza solo en su dinero, solo en su esfuerzo y nunca a su Señor.
Mi amado hermano, le ha enseñado buena religión a su familia, les ha enseñado a vestir, les ha enseñado a hablar, les ha enseñado a cantar, pero nunca a arrepentirse, nunca a humillarse ante la presencia de su Dios. ¿Qué luz va a mostrar a su familia? La palabra de Dios vino oportunamente, la palabra de Dios vino a Jacob, la palabra de Dios vino claramente. Varias veces llegó diciendo: esto haz, yo soy el Dios de Betel. Pero también la palabra del Señor llegó adecuadamente. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel. La palabra de Dios llegó de manera de orden. Basta ya, Jacob, levántate, sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar a Dios. Basta ya, Jacob, levántate. Pero también llegó con amor, con misericordia. El hombre necesitaba qué hacer. Dios pudo haberle condenado y haberle dicho: hombre, por tu maldad y la maldad de tu familia mereces perecer en Siquem. ¿Qué mereces tú llegar a subir a Betel? No. Él pudo haberle dicho eso. Quizás nosotros mismos hubiéramos condenado a Jacob. ¿Cómo vas a subir así a Betel? Muérete ahí. Pero Dios en su gracia no. Le dijo: levántate, levántate, levántate. Llegó adecuadamente, en amor, misericordia, pero también con orden y verdad. Pero también llegó, hermano, expresamente, porque la palabra de Dios va a mostrar que es la que necesitaba escuchar Jacob. ¿Cuál era el mensaje que él debería entender y predicar a los suyos? Que Jacob debía abrigar, que Jacob debía obedecer. ¿Cuál era ese mensaje? Y aquí está para terminar, hermano. Este es el mensaje que todo hombre de Dios debe entender, que todo varón debería gozarse al escuchar, y aún más debería poner el menester en su vida de obedecerlo. Mire la palabra de Dios. ¿En qué consistía el mensaje tan expreso de parte de nuestro Dios? Dijo, verso 1, en primer lugar: Jacob, levántate. ¿Qué tenía que aprender Jacob? Esta es la obra de la palabra de Dios. Levántate, Jacob. Levántate, Jacob. La idea de esta palabra es de un estado a otro. Estás postrado, estás caído. Ahora, Jacob, levántate. Levántate. ¿Y de qué quería Dios que Jacob se pueda levantar? Levántate de tu turbación. En el versículo 30 de Génesis 34 está turbado. Levántate de tu miedo. Levántate de tu preocupación. Levántate de tu ansiedad. Levántate, levántate, levántate. Levántate de ese temor. Pero también levántate de esa autocompasión tuya contra mí. A mí me van a hacer. Ahora, pobrecito de mí. Ya, levántate de eso. Levántate de tu autocompasión. Levántate también de todas estas suposiciones tuyas. Ahora me van a matar. Ahora soy aborrecible. Ahora todos vamos a perecer. Mi casa va a ser destruida. Levántate, levántate de esa vana manera de pensar. Pero levántate también de tu indiferencia a la familia tuya. Estás viendo lo que está aconteciendo, Jacob, y solo llegas a quejarte. Levántate de esa indiferencia. Mira, busca de veras salvar a tu familia como lo hizo Noé. ¿Qué estás haciendo? No es más que un arca. Estoy salvando a mi familia. La ira de Dios viene. Yo y mi casa debemos entrar a esa arca mirando a Cristo Jesús. Es la puerta del arca. Levántate de esa indiferencia. Pero también levántate de tu religión, Jacob. Esa no es la vida en Cristo. Levántate, levántate de esa idolatría en la que te has sumergido con tu familia. Levántate, levántate de esas maldades. Levántate, levántate de ese orgullo. Levántate de esa pasión desordenada. ¿Cuál sé yo, hermano, el pecado que aqueja a algunos de ustedes? Los ídolos que han tomado la honra y gloria de Dios. Dios dice, no más. Levántate, levántate. Mi amado hermano, la palabra de Dios dice en Lucas 7:14: y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. El joven se levantó. Si Dios levantó al muerto, puede levantarnos también a nosotros, aunque muertos en delitos y pecados. Si escucha su voz hoy, levántese, levántese.
Aún el hombre que estaba allí muerto 3 días, ya hediondo, allí puesto en esa caverna y un gran piedra cubriendo ese sepulcro. Ya el hombre se llamaba Lázaro. No, Señor, hiede ya, hiede ya. Dios dijo, Lázaro, sal fuera. El hombre se levantó y salió afuera. Levántate, levántate. ¿Hasta cuándo vas a vivir postrado? Levántate. ¿Hasta cuándo tu familia va a vivir en la miseria? Levántate. ¿Qué estás esperando? Levántate. Al son de la palabra del Señor. Josué también llegó a vivir en la misma circunstancia. Un día salió a la guerra y volvió en fracaso porque había pecado y empezó a quejarse y a llorar. Y Dios le dijo en el versículo 10 de Josué 7:10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? El mensaje de nuestro Dios a todos los postrados siempre ha sido, ya, levántate, levántate. Pero volviendo a Génesis 35, hermano, nota en qué más consiste el mensaje. Levántate para ir a Betel, para ir a Betel, levántate. Pero en segundo lugar, sube a Betel. Dice verso 35, levántate y sube a Betel. No solo levántate para ir a Betel, sino el mensaje del Señor es sube a Betel. Jacob, el plan no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. ¿Qué haces llorando ahí? ¿Qué haces ya tirando la toalla allí? ¿Qué haces renegando contigo allí, con toda tu familia? Ya, levanta, el plan sigue el mismo. Levántate y vuelve a Betel. Sube. Sí, está a 40 kilómetros y es cuesta arriba, pero sube a Betel. Sube a Betel. Betel es la casa de Dios, la puerta del cielo. En ese lugar tú has hecho una promesa al Señor. En ese lugar el Señor se ha mostrado. En ese lugar has levantado un altar. En ese lugar el Señor se ha glorificado. Ese es el lugar de la voluntad del Señor. Ese es el reino de Dios y su justicia. Sube a Betel. Vuelve a la voluntad del Señor. Vuelve a la presencia de Dios. Vuelve a la casa del Señor a pesar de todo. Sube a Betel. Sube a Betel. Es cuesta arriba. Has de abandonar el valle. Más fácil es descender. Lo difícil es ascender. Pero sube a Betel. Sube otra vez a estar cuentas con el Señor. Lleva a tu familia contigo. Vuelve a la relación que tuviste al principio con el Señor. Vuelve a la comunión con su Hijo. Vuelve con ese deseo de servir al Señor. Sube a Betel. Sube a Betel. Mi amado hermano, qué poderoso es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. No solamente le dijo que sube a Betel, sino que note la palabra de Dios. Dice en el versículo 35, quédate allí. Pocos varones pueden quedarse allí. Muchos vienen y van, pero hay de aquellos como Jacob que van a aprender a quedarse. Dios me dijo que me levante. Dios me dijo que suba. Y Dios me dijo que me quede en Betel. Ya te quedaste por 10 años, largos años en Siquem. Nos gusta este mundo, aún a pesar de las miserias que vivimos. Como el pueblo de Dios queremos volver al mundo. Quiero el pan de balde. Claro que el precio es los látigos y el duro trabajo de Faraón, pero prefieres vivir ahí porque el pan es de balde, el pescado de balde, y no estar subiendo a Betel. No se puede subir a Betel con los ídolos, y tampoco se puede morar allí. ¿Cuál debe ser el deseo para tu familia? ¿Cuál debe ser el deseo para ti, mi amado hermano? Levantarse en el nombre del Señor, subir en el nombre del Señor, mirando a aquel que tiene la fortaleza, aquel que subió primero por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre para ganarme un lugar ante la presencia de su Padre, y ahora para morar allí. ¿Dónde quieres morar? ¿En Betel o en Siquem? Dios dijo, quédate allí, acampa allí, vive allí, entra a la presencia de ese Dios santísimo, haz allí tu vivienda. Mora con Él, más que bienvenido a tu hogar, en las conversaciones, en los planes. Quédate allí. Hermanos, muchos vienen y van, saltan de un lado a otro lado, pero pocos saben dónde quedarse. Quédate allí. Lo que quieres es el plan de Dios, la voluntad de Dios. Quédate allí. Quédate allí. Es un privilegio. Quédate allí. Salmos 84, verso 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermano,
Hermano, así Dios obra, así Dios nos quita de la idolatría, así nuestro Dios se sentará en el trono de nuestras vidas, así tendremos una verdadera relación con Él, no una religión hueca y vacía. Cuando Dios habla a un hombre expresamente diciendo levántate, cuando Dios le dice sube, cuando Dios le dice quédate, vive allí, ama allí, pero también cuando Dios le dice lo que muy pocos pueden hacer, en el verso que sigue, y haz allí un altar, de la palabra de Dios, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, es decir, al Dios real, al Dios que conociste cara a cara, el Dios que te bendijo, el Dios que te salvó, ese que entregó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Vuelve al Dios verdadero, pero es necesario hacer allí un altar. Hermano, cuando Dios quiere que le adoremos, va a hacer a su manera. Él va a estipular al adorador, Él va a definir el lugar y Él va a definir el modo. Haz allí un altar. ¿Qué eran los altares? Básicamente era una edificación hecha de piedra, sobre el cual se ponía un sacrificio y se invocaba el nombre de Dios. Se ponía el sacrificio para tener el perdón de Dios por nuestras maldades y tener el favor de parte de lo alto. Y eso recibía toda gloria y honra hacia nuestro Dios. Y Dios aceptaba ese sacrificio. Y el sacrificio no era la víctima que Dios tenía que escoger. Jacob sabía bien eso. Haz allí un altar. Lo que Dios está diciendo, vuelve allí y haz allí un altar. Jacob, estoy esperando que tú de veras me adores, me honres. Yo soy glorificado, Él sea la gloria en la iglesia. Pero ¿por qué razón? Primero ya había un altar allí. La primera víctima que se puso allí fue para nosotros Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él se ofreció a sí mismo y su sangre derramada es el precio que Dios demandó, y toda la ira fue sobre Él, y Él cargó nuestros pecados y Él cargó nuestras rebeliones, y por nosotros fue castigado y quebrantado a tal forma. Él ya fue el perfecto sacrificio. Y ahora, ¿qué espera de nosotros? Que vivamos en ese mismo sentido, correspondiendo. En Romanos 12, verso 1 y 2, Dios quiere que seamos por sus misericordias ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, puesto en ese altar. Vive allí, edifica ahí un altar. También está invitando a que otros vengan con Él, que allí aprendan a servir al Señor, que ellos aprendan a ponerse como sacrificio vivo, que allí vivan sirviendo al Señor. Haz allí un altar. Hermano, lo mismo en nuestra vida. Levante ese altar en la casa del Señor, pero levante también ese altar en su hogar. Haz allí también un altar. Que la familia tuya venga a la presencia del Señor. Escucha la palabra de Dios. Mire lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que Dios sobre para que ellos sean ofrendas ahora, sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Haz allí un altar. Mi amado hermano, ¿cuál es el altar que usted está haciendo? ¿Hacia quién está haciendo? ¿Por qué el altar? Como un tiempo veremos más adelante, el altar de Dios va a ser destruido. Otros van a reemplazar el altar. Otros van a poner otro altar a sus dioses. ¿Cuál es el altar en su vida? ¿Cuántos altares hay? Debería haber uno solo. Debería haber uno solo. Finalmente, note la palabra de Dios, Génesis 35, verso 2. Dijo, entonces Jacob dijo a su familia. Con esto terminamos, mi hermano. La palabra de Dios llegó oportunamente. La palabra de Dios llegó personalmente. La palabra de Dios llegó adecuadamente. La palabra del Señor también llegó expresamente. La palabra de Dios llegó claramente en la vida de este hombre. Expresamente porque le mostró qué hacer. Levántate, sube, quédate y haz allí un altar. Pero también la palabra del Señor llegó poderosamente. Porque el verso 2 dijo, entonces Jacob. Antes no hubiese acontecido esto. Jacob estaba con miedo. Jacob no tenía luz. Jacob estaba perdido. Jacob ya dio por perdido. Ya nos ganó la idolatría. La maldad está en nosotros. Merecemos la muerte. Pero entonces Jacob. Ahí empieza todo para su familia. Porque ahora, ¿qué va a hacer Jacob? Dijo a su familia. Y dijo a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros
y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Finalmente, hermano mío, la palabra de Dios obró en este varón de manera tan poderosa. El hombre se levantó. El hombre determinó, no, vamos a Betel, volvamos al Señor. El hombre aprendió a confiar nuevamente en el Señor, mirando a Cristo Jesús, sigamos adelante. El hombre ocupó el varón, el lugar que debería ser como varón de Dios, como esposo y como padre. Abrió la palabra de Dios y habló a los suyos. Entonces, Jacob dijo a su familia, entonces, solo entonces, hermano mío, la próxima semana vamos a ver el mensaje que Jacob predicó a su familia. Es la segunda fase. Así tuvo victoria, así, no hay otra forma. Así le dieron los dioses ajenos, así. No necesita más cosas, no necesita más cosas. Necesita la obra del Señor a través de esta preciosa palabra. Así. Mi amado hermano, todo empezó cuando Dios obró a través de su palabra en Jacob. Y va a concluir cuando Dios va a obrar con su palabra en su familia. Ahora en la familia de Jacob. La pregunta, pero para esta mañana es, hermano mío, ¿de veras estamos subiendo a Betel como debemos subir? ¿De veras? ¿Estamos ante la presencia de Dios como debemos estar? ¿De veras hay un hombre que puede escuchar el mensaje de hoy? Levántate, sube Betel, quédate ahí. Haz allí un altar al Señor. Habrá alguien que quiera hacerlo, pero a la manera de Dios. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir en tu Siquén? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir en esa miseria, en esas luchas, en esos conflictos, en esa vergüenza, en ese oprobio, en ese temor? Si alguien va a salvarte es el Señor. Él puede. Como quiso con Jacob, también puede querer contigo. Puedes mirarle esta mañana al Dios que ha estado con nosotros, al Dios que entregó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, y puedes creer en ese precioso Salvador. Jacob necesitaba una vez más a ese precioso Salvador y necesitaba su palabra. Mi amado hermano, vamos a terminar este tiempo en oración. Vamos a concluir con el servicio. Padre, te doy gracias esta mañana por el privilegio que nos has dado de abrir tu palabra y llegar a tu casa. Mi Dios, yo no conozco el corazón de estos hermanos, pero tú sí. Ay, Señor, conoces sus luchas, sus pruebas de los que están e incluso de los que no están. Pero Padre, nosotros solo queremos formar parte de tu plan, tu propósito. Perdónanos, Señor, si aún somos de tropiezo para otros como padres, esposos, como aquellos que has puesto sobre las familias. Perdónanos si no somos los varones que deberíamos ser. Padre, levántanos de nuestro Siquén. Danos el poder para subir mirando a Cristo hasta llegar allí, a tu presencia, al perfecto lugar, a la casa de Dios, puerta del cielo. No solamente en la iglesia, Señor, sino una vida plena, consagrada a ti. Y vivir haciendo un altar para el Dios que nos sacó, nos rescató. Solo tú puedes obrar, Señor. Es tu palabra. Tu palabra. Tu palabra. Gracias por todos los que están aquí. Padre, glorifícate en sus vidas. Si esto es real, obrarás. Se levantarán, subirán, se quedarán, y harás allí un altar. Padre, ayúdanos. Así dieron los dioses a Jacob. Así este hombre se levantó, así este hombre subió, así hizo un altar, así se quedó, así quitó la inmundicia de su vida. Gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor. Glorifícate en la obra de Cristo Jesús, en limpiarnos. Enséñanos a quitar la inmundicia de nuestra vida. En nombre de Cristo te ruego. Amén. Hermanos míos, Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Vamos a ponernos de pie.